esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que estaba hablando del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban consolando en la casa a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, lo siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús,
Conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto». Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «Lázaro, ven afuera». El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar de un tema que a veces es difícil hablar en otras circunstancias. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que más miedo nos da en esta vida? ¿Qué es lo que más miedo nos da en esta vida? Uno piensa, piensa en los hijos, los que tienen hijos, la salud de ellos, nuestra propia salud. Alguno pensará que no me confisquen la cuenta que tengo en el banco. Pero en realidad hay algo que es mucho más profundo que todo esto, y que es cuando tenemos enfrente la realidad de la muerte. La muerte propia, la muerte de un ser querido. La verdad que a todos nos da miedo. Y digo que aprovecho este contexto para hablarlo, porque una vez esto quisiera decirlo, pero por ejemplo en un velorio, donde uno ha palpado, está con el dolor, con lo que significa esa pérdida, quizás es más difícil. Pero ahora que uno está más tranquilo, es bueno poder hablar de esta realidad. Es bueno porque para nosotros es esperanzador. Es verdad que la realidad de la muerte es una realidad que todos vamos a tener que pasar, pero nosotros los que tenemos fe tenemos una certeza, que es la que hoy día Jesús en el Evangelio nos ha puesto a consideración. Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Y esto es muy fuerte para nosotros los cristianos, porque frente al temor, frente al dolor, frente a esa situación tan compleja para nosotros, porque no hemos nacido para la muerte, el Señor nos da esta luz inmensa, que no significa que nos vaya a quitar ese miedo, ese dolor, esa tristeza. De hecho, el Evangelio nos cuenta que el mismo Jesús lloró, estuvo triste porque su amigo Lázaro había muerto. Pero sí, el Señor nos da una esperanza. Y la esperanza es que en la muerte no termina todo. La muerte es simplemente un paso. Nosotros creemos en las palabras de Jesús. Jesús ha dicho: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Y esta es nuestra fe. Y esa es nuestra esperanza también. Saber que a pesar de que tengamos que pasar por ese momento muy difícil para todos, yo lo pienso y me da un poco miedo también. Pienso cómo será, si estará en un hospital, si será en un accidente de tránsito, si nos da un poco de miedo. Pero lo único que pone luz a esta realidad, que siempre ha sido un misterio en la vida de todos los hombres y de toda la historia de la humanidad. La muerte siempre ha sido un misterio.
De hecho, ustedes ven las pirámides de Egipto y allí es culto a los muertos, los mayas, ¿no? Porque hay un misterio en qué pasa después de la muerte. Para nosotros, hoy Jesús nos ha corrido el velo de ese misterio y nos hace creer y esperar en una realidad nueva después de la muerte. El que cree en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de que Jesús no puede engañarnos. La esperanza de que Jesús nos promete y ha mostrado con su muerte en cruz, con su sangre, que Él ha ido a guardar un lugar para nosotros, una morada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, con esta mirada, insisto, que no significa que perdamos el miedo o que si algún familiar o algún ser querido muere no estemos tristes porque va a resucitar. No, tenemos que estarlo y tenemos que hacer nuestro duelo, nuestro momento de dolor, de tristeza. Eso está bien, pero tenemos una esperanza. Hoy Jesús nos deja esa esperanza. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso lo tenemos que grabar en nuestro corazón. Nuestra fe en el Señor es motivo de esperanza. Miren, la segunda reflexión que quería dejarles es acerca de la amistad. Porque cuando uno lee este pasaje que es tan hermoso, tan descriptivo de lo que había ocurrido allí, ve cómo el Señor quería tanto, amaba tanto a esta familia, a Marta, María y a Lázaro, que eran sus amigos porque compartían con Él. Jesús iba a su casa, estaba con ellos. Dice el Evangelio que Jesús se conmovió, que Jesús lloró, que Jesús realmente tenía esos sentimientos de afecto hacia esta familia. Era amigos de esta familia. Era amigo de Lázaro, era amigo de Marta y de María. Entonces, ese momento y esa amistad del Señor nos tiene que decir algo muy fuerte a nosotros. Porque nosotros también estamos llamados a tener esa amistad y esa intimidad con el Señor. En el marco de la Cuaresma, uno podría pensar, bueno, ¿de qué se trata mi amistad con Dios? ¿Cómo es mi amistad con Dios? ¿Cómo es mi trato personal con el Señor? ¿Cómo es mi tiempo con Él? ¿Lo tengo? ¿Tengo ese tiempo con el Señor? Jesús dedicaba tiempo a Marta, María y Lázaro y ellos lo recibían. Nosotros podemos preguntarnos en el marco de la Cuaresma, ¿cuál es nuestro tiempo para el Señor? Es hermoso que hoy estemos aquí, que hoy la iglesia esté llena, porque eso significa que ustedes han venido a buscar al Señor, a encontrarse con Jesús. Eso es bueno, eso es parte de la amistad. Pero nuestra amistad con el Señor no puede ser semanal, no puede ser solamente el domingo, la misa. Tenemos que tener un trato más fluido con Él. En mi oración, en mi lectura de la palabra, en mis actividades cotidianas, cuando yo me doy cuenta de lo que lo puedo descubrir también allí a Jesús, ¿no? En mi compañero de trabajo, en mi compañera, allí también está Jesús presente. Crecer en esa amistad con el Señor creo que es un objetivo fundamental de la Cuaresma y también de nuestra vida cristiana. Esto ya lo he dicho otras veces, pero miren, nosotros no somos cristianos porque cumplimos algunas cosas y creemos otras y no hacemos algunas otras. Nosotros somos cristianos fundamentalmente porque nuestro punto de referencia es Cristo, es Jesucristo. ¿Y qué podemos decir nosotros como cristianos si no tenemos esa amistad, ese trato personal con Él? Es fundamental
que cada uno de nosotros crezca de a poquito, cada día. No digo que todos estamos llamados a ser una monja carmelita, que todos los días reza 3, 4 horas en la mañana, en la tarde, reza su... No, pero todos estamos llamados a tener ese trato personal con el Señor. Es fundamental, es parte esencial de nuestra vida cristiana. Que la Cuaresma entonces nos ayude a pensar en esto, a replantearnos cómo tratamos al Señor. Cuánta amistad tenemos con Él, cuánto contacto tenemos con Él. Miren, el Señor está más cerca de lo que nosotros creemos, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Tenemos que acercarnos, tenemos que pedirle, tenemos que agradecerle, tenemos que alabarlo, glorificarlo con nuestra vida, ofrecerle en nuestro trabajo, lo que hacemos cada día, es un modo de estar cerca del Señor. Esa es la invitación también de este domingo. Jesús amaba a Marta, María, Lázaro, nos ama a nosotros. Cuidemos esa amistad, esa relación con el Señor. Le pedimos entonces en este día 2 gracias. Ya nos acercamos próximamente a la Semana Santa, falta poquito, el domingo que viene ya es Domingo de Ramos, arrancamos con la Semana Santa. Pidámosle en primer lugar esa esperanza que el Señor la graba en nuestro corazón. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que grabe el Señor en nuestro corazón esa esperanza en la eternidad. Y que el Señor nos ayude y nos enseñe con su delicadeza, como es Él, que nos enseña a ser más amigos de Él, a acercarnos más a Él, a confiar más en Él, a tener más trato personal con Él, porque en eso consiste nuestra vida cristiana. Ave María Purísima,